Me llamo Samuel, soy de Tamaulipas, y lo que voy a contarte jamás debió haber ocurrido. Sin embargo, lo presencié con mis propios ojos y lo llevo marcado en la memoria como un hierro candente que me perfora las noches. Desde entonces, el sueño dejó de ser un refugio y el silencio se convirtió en un recordatorio de que hay lugares donde los muertos no descansan. Todo comenzó una madrugada de octubre, cuando acepté trabajar como velador en el viejo cementerio de mi pueblo. Era un sitio olvidado, con mausoleos agrietados, cruces oxidadas y lápidas cubiertas por la maleza. Nadie quería ese empleo, porque corrían historias de apariciones y susurros que emergían de la tierra. Yo, incrédulo y necesitado de dinero, lo tomé sin dudarlo. Las primeras noches parecían tranquilas. Me limitaba a caminar entre las tumbas con mi linterna a las 3 en punto. Mientras me abrigaba contra el frío, noté que el aire se volvió insoportablemente denso. Un olor a humedad y podredumbre me invadió, como si alguien hubiera abierto una fosa recién cavada. Entonces lo escuché, un murmullo bajo, como si varias voces hablaran al mismo tiempo desde el subsuelo. Me quedé paralizado. Al principio pensé que sería mi imaginación, pero los susurros se hicieron más claros. Provenían de un sector del cementerio al que todos llamaban el Barranco de los Olvidados. Un lugar donde enterraban a los que no tenían nombre, a los indigentes, a los criminales, a los malditos. Mi curiosidad me venció. Caminé hacia allí con pasos temblorosos, iluminando el sendero con la linterna que apenas lograba atravesar la niebla espesa. El murmullo crecía, y con cada paso sentía que mi corazón iba a estallar. Llegué frente a una hilera de cruces carcomidas por el óxido, todas torcidas, como si el suelo mismo las rechazara. Y entonces sucedió. El murmullo se detuvo de golpe. El silencio fue absoluto, hasta que una de las tumbas comenzó a moverse. La tierra se resquebrajó, como si algo desde adentro intentara salir. Me quedé inmóvil, incapaz de respirar. Sentí un frío punzante recorrerme la espalda y apenas pude mantener la linterna firme. La tierra siguió agitándose hasta que escuché algo que jamás olvidaré, un suspiro ahogado, como si un muerto acabara de despertar. Yo no podía moverme. El suspiro salió de aquella tumba como un aliento antiguo, cargado de polvo y podredumbre. Era un sonido húmedo, sofocado, como si unos pulmones que llevaban décadas sin usarse se hubieran llenado de aire otra vez. Mi linterna temblaba en mi mano sudorosa, la luz se clavaba en la tierra que se agitaba con violencia, y entonces, con un crujido repugnante, la madera de un ataúd cedió bajo el suelo. El ruido fue tan real, tan físico, que supe de inmediato que no era producto de mi imaginación. Me incliné hacia atrás, con la respiración entrecortada. El silencio del cementerio se rompió con el eco de algo arrastrándose bajo la tierra. Era como escuchar uñas rascando desesperadas, intentando abrirse paso. De pronto, la cruz oxidada que marcaba aquella tumba se inclinó hasta caer, golpeando el suelo con un estruendo metálico. Y justo en ese instante, escuché una voz. ¿Samuel? Sentí que el alma se me congelaba. Era imposible, pero esa voz conocía mi nombre. Era un murmullo rasposo, sepulcral, cargado de polvo, pero lo había escuchado tantas veces antes en mi vida. Esa voz pertenecía a mi madre. Mi madre había muerto hacía 7 años. El corazón me dio un vuelco tan brutal que me obligó a dar un paso atrás. La tierra continuaba cediendo, resquebrajándose como una herida abierta. El hedor se intensificaba hasta provocar náuseas. «Samuel, ayúdame», repitió la voz, ahora más clara, más suplicante. Quise huir, lo juro. Mi instinto gritaba que corriera y nunca mirara atrás.
pero mis piernas parecían clavadas al suelo. Me quedé ahí, hipnotizado, con lágrimas brotando de mis ojos sin entender por qué. La tumba se partió y un hueco oscuro quedó expuesto bajo la luz mortecina de mi linterna. Vi algo moverse entre la tierra húmeda, un brazo, delgado, amoratado, que emergía temblando como la rama de un árbol seco. Eran dedos humanos, huesudos, intentando alcanzarme. Y de ese agujero, con un esfuerzo sobrehumano, se escuchó un chillido desgarrador, una mezcla de dolor y furia, un alarido que no era humano, que resonó en todo el cementerio como un lamento de ultratumba. Yo retrocedí un paso, casi tropezando con las raíces que sobresalían del suelo húmedo. El chillido aún vibraba en mis oídos, como si no viniera de una sola garganta, sino de decenas de ellas gritando al unísono desde las profundidades. La mano que emergía de la tierra se agitaba convulsivamente. Estaba cubierta de carne putrefacta y piel desgarrada, pero lo más aterrador fue reconocer en ella una cicatriz en el dorso de la palma, idéntica a la que tenía mi madre. Un corte que se hizo cuando yo era niño al lavar ropa con un cuchillo mal puesto. El mundo se me vino abajo. No podía aceptar lo que veía, pero tampoco podía negar la marca que me miraba como una firma imposible. «Samuel». La voz volvió, más fuerte. Las cruces se estremecieron, las lápidas crujieron como si fueran a partirse. El murmullo regresó, pero ya no eran voces dispersas, era un canto gutural, una letanía macabra que se elevaba desde las entrañas de la tierra. Y justo cuando intenté arrastrarme hacia atrás, aquella mano con la cicatriz logró alcanzarme. Sus dedos helados y viscosos se cerraron alrededor de mi muñeca con una fuerza inhumana. Yo grité, un grito desgarrador que se perdió en la noche. Sentí que tiraban de mí hacia la tumba, hacia la oscuridad absoluta que se abría como una boca gigantesca. Fue entonces cuando escuché algo que me heló hasta los huesos. No era mi madre, no, era otra voz, grave, gutural, imposible de describir. Aquí es donde duermen los muertos, y tú ya no deberías estar vivo. Y en ese preciso instante, la tierra se abrió bajo mis pies. Sentí como el suelo se hundía, como la tumba se convertía en un abismo que me tragaba sin piedad. La fuerza que me sujetaba por la muñeca me arrastraba hacia abajo, como si fuese un juguete entre las garras de algo gigantesco. Caí. No supe cuánto tiempo duró, pero fue como descender por un pozo interminable. La oscuridad era absoluta, y aún así podía ver, no con mis ojos, sino con algo más. Como si las sombras mismas se encargaran de mostrarme lo que jamás debería haber visto. A mi alrededor, paredes de tierra húmeda y ataúdes podridos se alineaban como balcones macabros. Dentro de ellos, cuerpos retorcidos me miraban con ojos vacíos. Algunos abrían la boca y dejaban escapar un aliento pestilente. Otros sonreían con una mueca grotesca, como si celebraran mi llegada. Yo gritaba, me debatía, pero el eco de mis propios gritos regresaba deformado, acompañado de otras voces que repetían mi nombre una y otra vez. Samuel, Samuel, Samuel. Finalmente caí sobre un suelo fangoso. La linterna que había llevado conmigo se partió en pedazos, y sin embargo una luz extraña iluminaba aquel lugar. Era una luz grisácea, sin fuente aparente, que permitía ver un panorama desolador. Un campo interminable de tumbas abiertas,
todas dentro de esa caverna subterránea. Allí estaban ellos, los muertos, de pie, inmóviles, como esperando órdenes. Eran cientos, quizá miles. Sus cuerpos deformes parecían haber sido reconstruidos con partes que no encajaban. Cabezas ladeadas, extremidades en ángulos imposibles, bocas cosidas con hilos oxidados. Y en el centro de todo, una figura. Al principio parecía un hombre, pero su altura era desproporcionada, demasiado grande. Llevaba un manto hecho de huesos y tierra, y sus ojos eran dos brasas encendidas que quemaban la negrura. Su voz fue la misma que me había condenado antes. Aquí, Samuel, es donde duermen los muertos, y cada noche despertamos a uno más. Mis rodillas temblaban. No podía apartar la vista de él, de esa cosa que parecía el rey de todos los difuntos. ¿Por qué yo?, pregunté entre sollozos, incapaz de contener el miedo. La figura avanzó y con cada paso el suelo vibraba como si el mismo cementerio latiera. «Porque tú abriste la puerta», dijo con una sonrisa que no era humana, mostrando dientes podridos y huesudos a la vez. «Y ahora debes ver lo que significa dormir entre nosotros». De pronto los muertos que me rodeaban empezaron a moverse. No caminaban, se arrastraban, se doblaban hacia mí, con los brazos extendidos, con bocas que dejaban escapar lamentos imposibles. Me rodearon por completo. Yo no podía moverme. Estaba rodeado por esos cuerpos marchitos que parecían obedecer una voluntad única, como piezas de un mismo engranaje infernal. Se acercaban lentamente, arrastrando sus pies sobre el suelo fangoso, dejando un rastro de barro y fluidos oscuros. La figura central, ese ser colosal que gobernaba a los muertos, extendió su mano hacia mí. Sus dedos eran largos, huesudos, casi garras. Cuando señaló en mi dirección, las criaturas se detuvieron de golpe, como estatuas, y la caverna entera se llenó de un silencio sepulcral. «Escucha bien, Samuel». Su voz resonó en mi cráneo, no en mis oídos. «Todo aquel que recuerda a los muertos les da vida. Tu dolor, tus lágrimas por tu madre fueron la llave. Tú abriste el pasaje y ahora nos perteneces». Sentí un frío insoportable recorrerme la espalda. Me llevé los brazos al rostro, temblando, mientras las figuras alrededor comenzaban a murmurar al unísono. Sus voces eran como viento helado soplando en una caverna profunda. «Duerme, duerme, duerme con nosotros». Mi mente se quebraba. Quise correr, pero el suelo se convirtió en lodo espeso que me atrapaba las piernas como cadenas invisibles. Cuanto más me esforzaba, más me hundía. El ser colosal se inclinó hacia mí. Su rostro se deformó en una mueca imposible, mostrando no dientes, sino decenas de pequeñas calaveras incrustadas en sus encías. «Hoy dormirás entre nosotros y mañana despertarás como uno más». De la multitud de cadáveres que me rodeaban, una figura avanzó entre ellos. Me quedé helado. Era mi madre. Su piel estaba grisácea, sus ojos hundidos, pero esa cicatriz en la mano no dejaba dudas. Me miró con ternura y horror a la vez. «Hijo», susurró, con una voz quebrada, «no resistas, aquí no hay dolor, solo sueño eterno». Sentí como mis lágrimas caían sin control. La visión de mi madre muerta extendiendo los brazos hacia mí fue más dolorosa que cualquier tortura. Los muertos comenzaron a inclinarse, formando un círculo, como si esperaran un ritual. El aire se volvió pesado, cargado de un hedor insoportable a carne podrida. La figura colosal levantó ambas manos y exclamó con una voz que retumbó en cada rincón de la caverna: «Que Samuel se una al descanso». Los cadáveres respondieron con un alarido ensordecedor. La tierra se abrió bajo mis pies y una negrura aún más profunda emergió de las grietas. Era como si debajo de ese mundo subterráneo existiera otro aún más oscuro, donde nada debía existir. Yo me hundía sin remedio,
El lodo frío me atrapaba hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y finalmente comenzaba a tragarme por completo. Los muertos cantaban esa letanía sin nombre, y cada sílaba retundaba en mi cabeza como martillazos. Frente a mí, mi madre extendía los brazos. Sus ojos vacíos se llenaban de lágrimas negras. La veía debatirse entre el instinto de protegerme y la obediencia a ese reino de sombras. «Samuel, ríndete», susurró, mientras sus dedos casi tocaban mi rostro. El ser colosal levantó sus manos al cielo fangoso, como un sacerdote en medio de un sacrificio. Su voz tronó, grave, imposible de ignorar. «Aquí nadie escapa, aquí todos duermen, aquí despierta lo eterno». El círculo de cadáveres comenzó a estrecharse. Yo luchaba con todas mis fuerzas, pero el barro me tragaba más rápido. El frío era insoportable. Sentía que mis huesos se quebraban en 1000 pedazos. Y entonces sucedió algo extraño. Entre el coro de voces, escuché otra distinta. Era débil. El mundo se quebró como un vidrio estrellado. La caverna desapareció. El barro se desvaneció. Y de pronto estaba otra vez en el cementerio, tirado en el suelo húmedo, jadeando, con la linterna rota a un lado. El amanecer se filtraba débil entre las nubes. Me levanté tambaleándome, con el corazón desbocado. Miré a mi alrededor. No había rastro de los muertos, ni de la tumba abierta, ni del barranco de los olvidados. Todo estaba en un silencio absoluto. Por un instante pensé que había sido un sueño, un delirio provocado por el cansancio. Pero entonces miré mi muñeca. La piel estaba marcada por 5 huellas moradas, como dedos que me habían sujetado con fuerza. Y ahí comprendí que nada había sido un sueño. Desde esa noche no volví al cementerio, pero los muertos no me dejaron ir. Cada madrugada, cuando el reloj marca las 3, escucho golpes bajo el piso de mi habitación. Golpes sordos, acompasados, como si alguien arañara desde abajo. Yo sé lo que quieren. Sé que tarde o temprano volverán a abrir la puerta. Porque allí, en lo profundo, donde duermen los muertos, me están esperando.